Muy buenos días a todos. Vamos a adentrarnos en la materia que es educación en valores. Tenemos como la tutora de esta materia la profesora Claudia Cabral y yo, Claudia Silvero, como alumna del profesorado de Ciencias Sociales. El contenido trata sobre los temas transversales. El tema es educación para la igualdad de oportunidades y la capacidad que debemos lograr con este contenido es reflexionar con sentido crítico en torno a los núcleos temáticos transversales y conocer a profundidad los temas transversales y los vincula con los contenidos de aprendizaje de las diferentes áreas académicas en el marco de un enfoque interdisciplinar. Bueno, los temas que trataremos en esta investigación deben ser abordados no meramente con copy-paste. Como venía diciendo, los temas transversales deben estar de acorde a la realidad de la sociedad. Los temas transversales quieren tratar, deben tratar con suma importancia para el desarrollo del comportamiento del alumno. Entonces, ¿qué queremos lograr? Que el alumnado, además de comprender, debe identificar, reflexionar y formar juicio crítico a partir de estas situaciones como son el subdesarrollo, la marginalidad, las distintas formas de discriminación, las injusticias sociales, la esclavitud, la explotación a los más débiles y el fanatismo religioso. Todo este tipo de acciones, de malas acciones que pasa la sociedad, el alumnado debe comprender, debe identificar y debe aborrecer. Al hablar sobre el subdesarrollo, nos referimos meramente al desarrollo que tiene un país en sus ámbitos económico y social, porque como todos sabemos, cada país tiene bien desarrollado su cultura, ya sea una cultura a partir de la globalización, pero cada país tiene algo que lo identifica. Ahora, el subdesarrollo se refiere al país que no logra producir riqueza y bienestar, no alcanza determinados niveles considerados adecuados u óptimos, o se encuentra en estado de atraso en comparación con otros países más prósperos. El desarrollo de un país puede ser medido a través de la cantidad de analfabetismo existente. Puede ser medido también por la cantidad de marginalidad que existe en el país. Que nuestro país esté nominado como un país de tercer mundo puede deberse a varias causas. Podemos atribuirle también a ella la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco. El Paraguay ha sufrido con varios golpes. Podemos atribuirle también a eso nuestro subdesarrollo. Pero el que más deja al país en ese nivel es la corrupción de la democracia. Vamos a pasar a la marginación. Marginación, cuando hablamos de marginación, podemos hablar también de exclusión, de excluir un cierto grupo. Se denomina marginación o exclusión a una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad de una persona o grupo para integrarse a alguno de los sistemas de funcionamiento social. La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación. Cuando hablamos de marginación, lo primero que nos viene a la cabeza es pensar en esas personas que viven en las costas de los ríos, como por ejemplo en Chacarita, ¿verdad? Que pensamos que de repente esas personas no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a luz eléctrica, pero también la marginación se refiere a que pueden vivir en esos lugares, ¿verdad? Pero pueden contar con los servicios básicos. Ellos pueden contar. También cuando hablamos de marginación, quiero que entiendan que también hablamos de la marginación de repente del estilo de una persona.
Podemos marginar a una persona al que se le llama emo, por ejemplo. Generalmente son marginados y discriminados cuando buscan un empleo. Se les puede discriminar de repente o marginar a una persona por, por mirar su aspecto, por mirar que tiene la ropa toda sucia, por mirar que tiene la ropa toda rota. La esclavitud es también un tema que se incluye en la transversalidad, porque la esclavitud es un problema ya desde la antigüedad, que cuando hablamos de esclavitud creo que directamente pensamos en los negros, ¿verdad? En los africanos, que ellos fueron la raza más involucrada, más maltratada, más marginada, y a quienes se les hacía de esclavos. Desde que nacían ellos ya tenían nombres de qué tipos de esclavos iban a ser. La esclavitud dice que es el estado de un esclavo y se trata de un sistema en el que las personas son tratadas como propiedad, son vendidas, compradas y obligadas a trabajar o realizar determinadas tareas. Las personas en ese entonces, cuando el Paraguay se independizó en 1800, ya vinieron algunos esclavos en Paraguay, pero el Paraguay no fue uno de los países que más que tuvo muchos esclavos. No, los presidentes de nuestro país no eran muy afines de la esclavitud, aborrecían prácticamente la esclavitud. Pero había otros países acá en América, como Brasil, por ejemplo, que abolió la esclavitud muchísimo después, ya casi llegando a los 1900, si no me equivoco. Los africanos o las personas de color, podemos decir que han sufrido bastante en todo este proceso social por el que pasó el mundo y siguen hasta hoy día de repente sufriendo discriminaciones, pero gracias a Dios todo el tema de la esclavitud, al menos así de venta, compra, para que te realicen tareas, esto ya hoy día ya no existe. Injusticia social. La injusticia social el alumnado debe identificar. Decimos que la injusticia social es el desequilibrio en el reparto de los bienes y derechos sociales en una sociedad. Sabemos que existe un desequilibrio abismal en lo que trata de economía. Cuando uno tiene ya su economía elevada, también ya puede garantizar todo a su disposición, pero cuando hablamos de personas desfavorecidas, esas personas desfavorecidas en todo momento vemos un tipo de injusticia sobre ellos. De repente cuando quieren ir a consultar en un puesto de salud y no son atendidos brevemente, no son atendidos en forma de urgencia, sino que de repente ven alguna persona con un estatus social más alto, pueden ser atendidos ellos primero, después el otro menos favorecido. Así, en todo momento podemos identificar ese tipo de injusticia social. Esta injusticia social es lo que nos lleva a la marginación, que la gente menos favorecida se sienta en sí marginada. Entonces el alumnado debe identificar en todo momento cuáles son, qué tipos de injusticia social existe, para que él no pueda, para que él no quiera, para que él aborrezca este tipo de trato, para que él pueda tratarle a todos de una misma forma. Hablamos ahora de la discriminación. La discriminación sabemos que existe en todos los ámbitos. Existe ya en la escuela, en el colegio, por la calle, en las facultades. La discriminación debemos entender que son las causas de las violaciones de los derechos humanos.
¿Qué significa violar los derechos humanos? Toda persona tiene sus derechos, toda persona tiene derecho a vestir, a comer, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación y a no, tiene derecho a no ser un esclavo, ya tiene derecho a no ser discriminado. Tenemos las discriminaciones raciales, tenemos las discriminaciones étnicas, religiosas y económicas. Existen otros tipos de discriminación, pero en este momento vamos a tratar sobre estas específicamente. La discriminación racial, o como es más conocido como racismo, ya sabemos, así como fueron también esclavos en un tiempo, lo que resultó de eso fue el racismo, fue la discriminación racial. Ya dije anteriormente que la persona de color, el descendiente africano, ha sufrido bastante con todo este proceso social y viene y se queda con la discriminación. Son discriminados totalmente por su color de piel, totalmente por su color de piel, pero también es el hecho de tener esas características distintas, ¿verdad? Que puede ser también el idioma, de repente también puede ser una discriminación racial por sus costumbres o su lugar de procedencia. Hasta hoy en día solemos escuchar en Brasil, hasta hoy día el racismo está muy vigente. Por más que haya campañas para solidarización, por más que haya campañas para eliminar la discriminación, sigue vigente y debemos identificar que sigue vigente, que es porque en la familia no se está educando de forma para que el niño que cuando va a ser adulto no llegue a esto, no realice este tipo de crimen, porque la discriminación es un crimen social. Entonces, si la familia no se está educando de una forma correcta, entonces las instituciones deben ser encargadas. Tenemos la discriminación étnica, como su palabra lo dice, que se refiere a miembros de un pueblo o nación que tienen un origen compartido. De repente nosotros acá en Paraguay tenemos, el- ¿cómo se dice? Los guaraníes que son más comunes y son discriminados. Ellos mismos se sienten discriminados, es por eso que por la timidez que tienen hoy día. Y ellos son dueños de nuestra tierra. Ellos son dueños de nuestra tierra y debemos respetar y de las instituciones se debe enseñar de que este tipo de discriminación no se debe realizar. La discriminación religiosa es muy común, la discriminación religiosa, aunque no se crea. Se discrimina a la gente por, por sus creencias, por su creencia religiosa. Esto incluye cuando los adeptos de diferentes religiones o denominaciones o no religiones son tratados de manera desigual debido a estas creencias. Ya tuvimos ya indicios en la historia sobre la época de Hitler, por ejemplo, que el tema del holocausto, que como sabemos, miles de judíos murieron. ¿Y por qué? Solamente por sus creencias, solamente por cómo se vestían de repente o por lo que creían. Y esto generó la discriminación religiosa, la discriminación que sentía Hitler por este tipo de religión. Tenemos la discriminación económica, que es la discriminación basada en factores económicos. Estos factores pueden incluir la disponibilidad de empleo, los salarios, precios, la disponibilidad de bienes, servicios. También puede incluir los fondos de inversión de capital disponible para las minorías, para negocios. La discriminación económica creo que es la base para las otras discriminaciones. La persona más pudiente sí nunca va a ser discriminada. La persona menos favorecida siempre es la discriminada y debemos enseñar en las instituciones que este tipo de discriminación no debe de existir. La explotación
Explotación a los más débiles. Dentro del contexto sociopolítico, la explotación está asociada a las inequidades entre clases sociales y al reparto desigual de los ingresos. ¿A qué se refiere esto, verdad? La explotación de los más débiles siempre está relacionado en que tenemos por una parte a la persona con un estatus social más elevado y a la otra parte que es la parte menos favorecida, que ya puede relacionarse con el sueldo más bajo, el otro con el sueldo más alto, con un mejor trabajo, el otro con un trabajo más pesado pero menos pagado. Todo, siempre la explotación de los más débiles tiene esas dos caras, donde la persona con el estatus social más elevado trata con una superioridad y con prepotencia al menos favorecido. Están ligados a personas que creen ser líderes, pero menosprecian a sus seguidores. No es una forma de liderazgo, de un buen liderazgo, pero utilizan su buena oratoria para poder explotar a los más débiles. Generalmente esto ocurre más en el ámbito laboral también, donde el jefe puede menospreciar al menos favorecido. La explotación a los más débiles puede ocurrir en varios ámbitos. También puede referirse al trabajo infantil. Hay muchos adultos que solemos ver por las calles, más en la capital del país, niños trabajando en los semáforos y donde claramente podemos notar que hay adultos fijándose en el trabajo que hacen y después recogiendo esa poca platita que hacen. A eso también se le puede llamar explotación a los más débiles. Luego tenemos el fanatismo religioso. ¿Cómo uno puede identificar el fanatismo religioso? Es uno que más controversia ha generado en el transcurso de la historia. En cuanto bajo su influencia, estas se han llevado a cabo conflictos bélicos, genocidios, asesinatos y actos terroristas. El fanático religioso se identifica con un individuo de conducta ciega con una religión en particular, lo que le lleva a provocar actos contra personas que no creen en esta mediante una lógica inflexible. Podemos conocer el caso del 11 de septiembre de Estados Unidos, el atentado a las Torres Gemelas, que son personas que por su religión, que la religión ya les influye, por ese fanatismo, ellos llegan a matarse, son los hombres bombas, son conocidos así de esa forma. Son los musulmanes, eh, los que más tienen este fanatismo religioso que llegan a atentar contra sus propias vidas para estar en armonía, digamos así, con su religión. Pero, y a estos extremos, ya se le dice fanatismo religioso. Terminamos con esta parte del desarrollo del contenido de transversalidad. Ya sabemos que tenemos una inmensidad de ejes transversales que debemos tratar, pero yo en este momento traté sobre algunos temas que deben ser tratados en todas las disciplinas del área curricular, como son el subdesarrollo, marginación, esclavitud, discriminación, explotación a los más débiles, las injusticias sociales y el fanatismo religioso. Son temas que deben ser incluidos en la educación de los jóvenes. Ellos deben aprender a identificar estas malas actitudes que vinieron desarrollándose ya en todos estos procesos sociales del mundo, del país. Los jóvenes deben aborrecer todas estas malas actitudes y luchar en contra de ellas. Debe ser un ejemplo de las
de los buenos valores y de cómo tratar a sus semejantes. Es muy importante como los docentes nosotros sepamos que debemos de que está en nuestras manos el desarrollo de estos jóvenes, el desarrollo de su comportamiento, de sus buenos comportamientos. Es todo, profesora, es todo, compañeros, y nos vemos en otra ocasión.